Bienvenidos a la primera feria del libro Guatemala. Hoy nos acompaña Rocío Palafox Terán con un homenaje, Sigmund Freud, el poeta. Concordancia entre ciencia y arte, análisis y poesía, junto a la embajadora Cookie Sandoval. Pueden iniciar, por favor. Ok, gracias. Hola, me da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes, como en ya tantas ferias y ahora en Guatemala. Doy las gracias a Cookie Sandoval, embajadora de Utopía Poética Filia Chihuahua, por el grupo al cual pertenezco, a los administradores de esta feria y, y por supuesto también a los organizadores de Milagros. Bueno, pues el día de hoy me congratulo en presentar este homenaje a Sigmund Freud. Sigmund Freud, dirán, bueno, ¿por qué Sigmund Freud? Sí, él no es un escritor, pues sí, en algún momento así se le consideró también, y precisamente de esa etapa de él, obviamente también de toda su estructura psicoanalítica, una embarrada de eso también les voy a hablar para que tengan el esquema general sobre este personaje. Antes de iniciar mi presentación, quiero compartir con ustedes un relato. ¿Cómo conocí a Freud? Bueno, no quiero que se espanten y crean que, ¿cómo, José Alarmen? ¿Conociste a Freud? ¡Oh, qué padre! O ¿cómo fue que lo conociste? ¿O que ya eres tan longeva, eres Matusalem? No, no, no. O en una sesión espiritista, no, no. Quiero hablarles de cómo supe de él, cómo investigué sobre él. Y esto fue hace muchísimos años, cuando yo terminé la secundaria, pues eh, quería, tenía muchas inquietudes y como tienes a esas edades y que no sabes realmente a qué te quieres dedicar, quería primero que nada, además de que me encantaba escribir, bailar y cantar y hacer teatro, pero toda esa parte, la parte artística siempre como que al menos, ahora también, pero en ese entonces era más, era como hobbies, ¿no? Porque que no te dedicaras a nada de eso porque te morirías de hambre y como un prejuicio. Pero además de todo, pues yo quería ser maestra eh, de primaria, maestra normalista, entonces quería entrar a la normal de maestros, que era la escuela más connotada en la Ciudad de México, de donde yo soy. Pero pues mi papá se opuso rotundamente que yo entrara a la normal porque se creía que, que él decía, no quiero que en mi casa haya ningún rojillo, rojillo se les decía a los comunistas y socialistas, y se pensaba que todo aquel que entraba a la normal se iba a convertir en eso y esas iban a ser sus ideologías. Obviamente que a mí eso no me iba a pasar, y hasta la fecha, afortunadamente no me pasa, pero y, y entonces, bueno, pues estaba muy chica y desistí, dije, ok, entonces voy a estudiar una carrera larga. Y pensé, dije, voy a entrar a la prepa, mi papá también se opuso rotundamente a que entrara a la prepa, porque él decía que, bueno, él me veía muy hermosa y decía que era muy bonita y me iba a casar muy joven, y que entonces, ¿para qué iba a estudiar una carrera larga si no la iba a terminar? Y bueno, muchos prejuicios relacionados también con el género sexual, ¿no? Del masculino y femenino. Y yo decía, ¿y eso qué importa? Y ahí sí me rebelé y sí entré a la preparatoria. Pero inicialmente quería estudiar letras españolas o francesas, ambos idiomas me encantan, y estudié francés desde la secundaria y lo seguí estudiando en la prepa. Pero pero ahí pues también me dejé influenciar. Obviamente a esas edades es muy difícil. Todavía no tienes la madurez para saber a qué te quieres dedicar en la vida. Tal vez si tienes los talentos y si alguien te observa, realmente te observa y te encausa, pues desde muy pequeña edad vas a surgir en exactamente lo que eres bueno. Pero a veces eres bueno para muchas cosas y eso también te conflictúa, aunque también es muy agradecido tenerlas. Y entonces,
dije, bueno, a mí también siempre me ha encantado observar a las personas, analizarlas, ver sus conductas, todas sus incongruencias que dicen una cosa, hacen otra de los adultos. Y dije, bueno, entonces voy a estudiar psicología y estudié y decidí que iba a estudiar psicología. Y como mi papá ya aceptó que yo ya había entrado a la preparatoria y tal vez, bueno, como pues sintiéndose un poco mal de los rechazos que había tenido, llegó un día sorpresivamente con toda la colección de el Fondo de Cultura Económico de Psicología y Psicoanálisis, todos los libros. Y yo estaba feliz de la vida de haber recibido eso. Dije, wow, y empecé a investigar sobre el psicoanálisis. Me pareció muy hermoso. Después ya le he visto algunas cosas que no concuerdo, pero en general, bueno, pues revolucionó y de ahí surgió una psicología que ahora continúa, ¿no? Y que también, y que ha evolucionado. Y, wow, me encanta esto. Cabe decir que ninguno de esos libros, que eran como 30, ninguno era de Freud. Todos hablaban del psicoanálisis. Y bueno, algunos de psicología, otros de psicoanálisis, muchos, pero ninguno era de su autoría de Freud. Sin embargo, pues todo el psicoanálisis se basa en él, ¿verdad? Y de inicio, ahora ya hay muchos otros autores. Y entonces tenía una amiga en la prepa, queridísima y que todavía recuerdo con muchísimo cariño, que también era de origen judío, y éramos muy unidas, y le comenté que me había encantado, había pues tratado de buscar, y en los libros además lo mencionan mil veces, a Freud, y entonces ella llegó una vez con unos libros que les quiero mostrar, que los tenían ahí en la biblioteca de su casa familiar, pues como un adorno, ¿no? Como en tantas casas tienen libros para que vean que wow, cuántos libros tengo. Y, y entonces llegó con la sorpresa y me regaló cuatro libros. Cuatro libros que ya están súper viejitos y que les voy a mostrar. Este es Introducción a la Psicoanálisis, así le llamaban y así lo digo. Este data de 1943. Ya están súper viejitos, como los pueden ver, ya casi se están desapareciendo mis libros, espero que no. Quiero saber la forma de poderlos seguir conservando. Nuevas aportaciones a la psicoanálisis, psicología de la vida erótica, estos tres son de la misma colección, eh, Biblioteca de Psicología Contemporánea, estos vienen de Buenos Aires y, los tres son del mismo año. Y este último, que me encanta, la interpretación de los sueños, también de Freud, y es de otra colección. Eh, este viene de Madrid directo y es de 1931. Sí, esos regalazos que me dio ella y que bebí, pues me hacían pensar que quería estudiar psicología, más psicología y psicoanálisis. Y ya cuando entré a la UNAM ya cambió la corriente, ya no era psicoanalítica, era el conductismo y bueno, en ese entonces, la verdad, ahora también el conductismo ha evolucionado, en ese entonces era solamente condicionamiento y no era algo muy grato para mí, pero bueno, ya no voy a hablar más sobre eso, solo de esta parte de conocer todo lo que conlleva el psicoanálisis y al ser humano que es Freud, Sigmund Freud. Y bueno, con esto concluyo mi relato. Ahora voy a dar inicio a mi presentación. Ok.
Ahora, bueno, dice homenaje a Sigmund Freud. Voy a iniciar con dos frases de Freud que dicen así. ¿Existe en efecto un camino de regreso de la fantasía a la realidad? Y es el arte. El arte es una forma de sublimar y convertir las pasiones humanas, tramitar la agresividad y la sexualidad, convirtiéndolas en una forma de expresión de las sensaciones pulsionales. Después les voy a explicar lo que es una pulsión para los que no lo conocen. Antes de continuar con, no sé qué trae este, bueno, antes de hablar de lleno de la parte literaria, y de lo que es el psicoanálisis, así como muy en breve, les voy a dar alguna nomenclatura psicoanalítica. La teoría psicoanalítica se basa en el funcionamiento del inconsciente. Freud intentó explicar la psique humana postulando un aparato psíquico que tiene determinada estructura, el cual está dividido en tres instancias, o está clasificado para él en tres instancias generales, que se llaman ello, yo y superyo. ¿Qué es el ello? El ello es la más primitiva de las instancias, es la expresión psíquica de las pulsiones y deseos, lo heredado, lo innato, lo constitucional. Es el núcleo del ser. O sea, está en el inconsciente, del que ahorita les voy a hablar. ¿Y qué es una pulsión? Un deseo, ya sabemos lo que es una pulsión. Pulsión viene del latín tardío pulsio, pulsis onis, que es la acción de pulsar o de impeler, es un impulso psíquico característico de la especie humana que tiene su fuente en una excitación interna. O sea, eh, es una situación, es una presión interna de un estado de tensión percibido como corporal, o sea, que el cuerpo lo recibe, lo sentimos en el cuerpo, nos sentimos, eh, podemos sudar, podemos sentirnos nerviosos, o que el estómago vacío, o darnos ganas de ir al baño, X cosas, o dilatarse las pupilas, cuando tenemos este estado tensional. Y y su finalidad es, o sea, nos está avisando, es calmar ese estado de tensión. O sea, cuidado, hay una pulsión, hay un estado de tensión, trata de calmar. En el interior, y obviamente las pulsiones pues, son como los síntomas, en el interior operan esas pulsiones conformadas por diversas proporciones de lo que se considera dos fuerzas principales. ¿Cuáles son esas dos fuerzas principales? La pulsión de vida, o sea, el instinto de vida, y la pulsión de muerte, o sea, construir, destruir. La siguiente es el yo, que es el yo, es la instancia psíquica mediadora entre el ello y el superyo. Intenta conciliar las demandas del superyo, que ahorita les explico, que son punitivas y normativas, y así como las demandas de la realidad del ello. O sea, el ello es el que tiene, digamos, toda la información interior de ti mismo y desarrolla los mecanismos, el consciente, y es el receptor de los estímulos de afuera, lo que está en nuestro entorno y captamos, que es lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, el estar atendiendo o yo estar atenta a lo que estoy haciendo y tal vez quienes me estén escuchando y que se los agradezco o que me escuchen posteriormente, pues también lo hagan, de estar en... Esos son nuestros estados normales, que es de realidad de la afuera. Y el super yo es la instancia moral y, y es la que enjuicia al yo. O sea, es el que te dice si está bien o está mal lo que estás haciendo, es tu conciencia del deber ser y
y surge como resultado de la resolución, decía Freud, son términos de él, de el complejo de Edipo, que es, bueno, ese amor hacia el padre del otro sexo, y constituye la internalización de las normas y prohibiciones parentales. ¿Cuáles son esas? Pues las normas que nos impusieron nuestros padres, las normas y toda la parte moral y de valores que nos inculcaron en nuestra vida primaria, ¿no? O sea, en nuestra infancia. También él divide la conciencia en tres niveles y dice, pues eso es otra frase de Freud muy interesante, que dice, la conciencia es la superficie, la inconsciencia es la profundidad. ¿Y qué es el consciente? El consciente, de donde está el yo, son los procesos mentales que se perciben, de los que nos damos cuenta, también de lo que pensamos, lo que estamos pensando y nos damos cuenta en este momento. Sitúa el presente y permite tener percepción de la realidad, del pensamiento, de la percepción del entorno y de las acciones intencionales, lo que estamos queriendo hacer. Voy a hacer esto, o estoy pensando aquello, es lo que estás ahorita en este yo, en el ahora. El preconsciente es la imaginación guardada, es donde se sitúan los sentimientos y pensamientos que el sujeto, que tú o la persona no percibe momentáneamente, pero que ahí están. O sea, los registró, pero no los percibió el consciente y después los puedes evocar, es la memoria, ¿no? O sea, después, ¿qué hice? ¿Qué hice después de levantarme? ¿O qué hice eh, hace una hora? Y entonces viene a tu memoria, o se lo traes al presente, lo que sucedió hace una hora, o cuando te levantaste, o ayer, o cuando, que no lo tenías registrado aún en el consciente. Y el inconsciente es la fuerza primaria de la conducta humana, es la primitiva, donde se encuentran los deseos, los instintos primitivos y esos deseos reprimidos que no sacamos y que nos cuesta trabajo decir, pues esto es lo que quiero, porque a veces nosotros mismos nos hacemos víctimas de nosotros o porque creemos que es malo o lo prejuiciamos y las pulsiones de las que ya hablé, o sea, esa tensión que tenemos dentro, que tenemos que sacar a la afuera para sanarla. Y dice Freud que el inconsciente, eso, bueno, se ha escuchado muchísimas veces, muchos lo repiten, no entiende de negativas, solo registra aquello de lo que se habla, lo que digas. Él quiere, quiere de alguna manera hacerlo realidad y entonces te obedece, quiere obedecerte lo que tú dices. Por eso hay que cuidar nuestras palabras. Los sueños, o la interpretación de los sueños, que fue lo más connotado de Sigmund Freud, es la manifestación, decía él, de un deseo. Incluso decía que las pesadillas también tienen que ver con nuestros deseos o con nuestros temores. Son el resultado de nuestra propia actividad anímica y representado por imágenes visuales, ¿no? En nuestros sueños vemos, es como estar viendo una película en la pantalla, surgidas por representaciones involuntarias y por imágenes auditivas y proyectadas en el espacio exterior. Clasifica los mecanismos en cuatro partes que no se las voy a explicar: de simbolismo, desplazamiento, proyección y condensación. Y él dice que interpretar los sueños es como descifrar un enigma a través de su análisis. Podemos arrojar luz sobre los misterios de nuestra psique.
Si analizamos nuestros sueños, nos conocemos más y sabemos más qué es lo que tenemos dentro y qué es lo que queremos aflorar al presente y realizar. Bueno, ahora les voy a hablar de la biografía de Freud, que es muy interesante. Obviamente en breves palabras, Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, Moravia, actual Primo, República Checa, y era de origen judío. En 1859, sus padres eran Jacob Freud y comerciante, y Amalia Nathanson. La familia en 1859 quedó en la ruina debido a la inflación, así como por el antisemitismo, y se tuvieron que trasladar a Viena en precarias condiciones. En 1865, Freud ingresó al colegio Gymnasium, siendo un estudiante sobresaliente. Se dice que siempre tenía calificaciones de excelencia e ingresó a la secundaria a los 9 años y se graduó como summa cum laude. ¿Qué quiere decir eso? Son los máximos honores. En 1873 ingresó a la Universidad de Viena para estudiar medicina. Y no lo hizo por su interés particular, porque a él no le interesaba la medicina, lo que le interesaba más que nada era el ser humano y el universo, y conjugar las dos cosas. Y después de haber leído el ensayo de Goethe, del que hablan mil veces de Goethe, en muchas de sus obras sobre la naturaleza, se dice que eso lo influenció para que estudiara medicina y entonces indagara más sobre la naturaleza. En 1876 se inclina hacia la biología y la filosofía impartidos por Brentano, realiza investigaciones sobre las glándulas sexuales de las anguilas e ingresa en el laboratorio de fisiología de Ernst Brooke, que fue un personaje muy importante en su vida. Eh, en 1878 conoce a Breuer y en sus investigaciones sobre histología del sistema nervioso contribuyó sin saberlo al descubrimiento de lo que en 1891 Waldenberg denominaría neurona. En 1881 obtiene el doctorado en medicina y desea dedicarse a la investigación. En 1882 conoce a Martha Bernays, de quien se enamora perdidamente y a quien le escribió casi 2000 cartas, con quien tuvo 6 hijos. Sus cartas son de corte romántico y platónico y fue su primero y único amor. Su noviazgo fue largo por razones económicas, no tenía el dinero suficiente para contraer nupcias, y aconsejado por Brooke, abandona la investigación. Ingresa al Hospital General de Viena como médico. En 1883 ingresa a la clínica psiquiátrica de Maynard, uno de los grandes anatomistas cerebrales de esa época. En 1884 realiza un estudio sobre la cocaína y descubre sus cualidades analgésicas. Utiliza la electroterapia, o sea, los electroshocks, como medio de tratamiento para las enfermedades nerviosas. En 1885, gracias a los trabajos teológicos y clínicos, obtiene una plaza de docente en neuropatología y Brooke le consigue una beca al extranjero. Él decide estudiar en París y desea estudiar junto con Charcot. Charcot era un neurólogo francés eminente, y él daba clases en el Hospital Salpêtrière, que hasta la fecha sigue operando. En 1886 se impresiona por las investigaciones de Charcot sobre la histeria y la utilización del hipnotismo, que entonces empieza a investigar sobre eso, regresa a Viena, abre su consultorio privado donde él empieza a dar prácticas hipnóticas y se casa con Martha Bernay. En 1892, estrecha colaboración con Brenner, ensaya el método de asociación libre. ¿Cuál es ese? Que digas lo primero que se te viene a la mente, que lo primero que se te viene a la mente es, digamos, la parte medular de lo que trae conflictiva interna, y ahí inicia su fama.
En 1893 inicia una relación amorosa, que es una incongruencia tremenda con Freud, del gran amor que tenía por su esposa y eh, con la hermana de su esposa, con Myrna Berns, quien vivió en su casa más de 50 años y con la que tuvo una relación 40 años o más de 40 años, y su esposa lo sabía y jamás dijo nada al respecto. En 1895 publica estudios sobre la histeria junto con Browne. En 1896 sostiene la etiología sexual de la histeria. Ahí tiene ya una ruptura con Breuer, muere su padre y empieza una relación con Fleiss, un médico judío de origen de Berlín, al que le tiene gran admiración. En 1897, por fin, nace el psicoanálisis. Esta es su teoría. En 1899 aparece la interpretación de los sueños, su libro, que fue editado en 1900 y considerada la obra maestra de Freud, que más tarde voy a hablar de ella, y conoce a Adler, uno de sus discípulos de los famosos. Se distancia de Fleiss en 1901, viaja a Italia, publica El sueño y su interpretación y Psicopatología de la vida cotidiana. En 1905 publica otro texto capital de psicoanálisis, describe 3 ensayos sobre la sexualidad, donde habla del complejo de Edipo y de las etapas de la sexualidad infantil, que eso causó una polémica y toda una revolución de censuras para él, porque se atrevió a hablar de que los niños tenían también un proceso de sexualidad y de desarrollo sexual en su vida. Tuvo mucho antagonismo por eso mismo. Publicó también los estudios psicoanalíticos del chiste y su relación con el inconsciente y el análisis fragmentario de una histeria, que fue el primero de los estudios psicoanalíticos que realizó en 1900. Y del chiste, él menciona todo, que todo lo que decimos en broma y también nuestros actos fallidos, o sea, de lo que nos equivocamos, tienen, tienen su trasfondo de verdad. Por algo nos pasan. En 1907 escribe El diario de los sueños y tiene un gran número de seguidores ya, entre ellos a Abraham, a Ferenczi y a Jung, a Carl Jung, que fue su discípulo preferido. En 1909 publica Análisis de una fobia de un niño de 5 años y Análisis de un caso de neurosis obsesiva. Da una serie de conferencias en la Clark University de Worcester en Estados Unidos, acompañado por Jung y por Ferenczi. Jung después hizo sus teorías y se separó de él. En 1910 se crea la Asociación Psicoanalítica Internacional, en la que es elegido Carl Jung como presidente auspiciado por Freud. Publica 5 lecciones de psicoanálisis y un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. En 1911, su ruptura con Adler, y publica observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia autobiográficamente descrito. En 1913, su dolorosa ruptura con Jung, a quien Freud consideraba como un sucesor al frente del movimiento psicoanalítico. Realmente fue muy dolorosa esa ruptura para él. Y bueno, se dice, porque obviamente sabemos que la historia, hablamos de la historia, investigamos sobre historia, pero no lo vivimos nosotros, entonces, bueno, tiene parte de verdad, parte de imaginación, parte de mentira, pero pues mucha verdad. Eh, Dice que Jung y Adler, que ambos se separaron de él por la obsesión que ya tenía Freud por la sexualidad y que, o sea, que él todo lo interpretaba de una manera sexual y eso pues es un extremismo bastante grande que no les pareció y por eso hubo la ruptura. En ese mismo año publicó Totem y Tabú, y en 1914 Jung dimite como el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional.
Freud publica El Moisés de Miguel Ángel e Historia del movimiento psicoanalítico. Fue un escritor muy prolífico. En 1917 publica Duelo y Melancolía e Introducción al Psicoanálisis, que es fruto de una serie de conferencias que impartió en 1915. En 1918, El hombre de los lobos, Historia de una neurosis infantil, que es uno de los más célebres patologías del análisis freudiano. En 1919, El más allá del principio del placer, que es un libro especulativo de análisis de la cultura. En 1921, Psicología de las masas y el análisis del yo. En 1923 se le diagnostica cáncer de mandíbula y se le extirpa el maxilar superior y le dan radiaciones. Eso lo sumió en una gran depresión. De 1925 a 1929 publicó una autobiografía, La negación, inhibición, síntoma y angustia y el malestar de la cultura. En 1930 se le otorga el premio Goethe, del que voy a hablar posteriormente, y muere su madre. Y en 1933 sus obras fueron quemadas por los nazis en Berlín. En 1937 publica nuevas aportaciones al psicoanálisis y análisis terminable e interminable. Y en 1938, debido al Anschluss, la Alemania nazi se anexó a Austria y se vio obligado a exiliarse en Londres. En 1939 muere el 23 de septiembre y aparece el final de su libro Moisés y el monoteísmo. Vivió pues arduas cosas porque vivió en el tiempo de los nazis. Ahora les voy a decir algunas de sus frases, unas frases que realmente dejan, que ojalá a ustedes también les, les dejen, les dejen algo dentro y un análisis. Decía Freud, quizás algo peor que los sueños perdidos es perder el deseo de soñar otra vez. Si amas, sufres; si no amas, enfermas. He sido un hombre afortunado, decía, en la vida. Nada me resultó fácil. Cuán audaz se vuelve uno cuando está seguro de ser amado. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. No elegimos a los otros al azar, nos encontramos con aquellos que existen ya en el inconsciente. Bromeando se puede decir cualquier cosa, incluso la verdad. Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por el otro o por ambos. Si realmente el sufrimiento da lecciones, el mundo estaría poblado solo de sabios. El dolor no tiene nada que enseñar a quienes no encuentran el coraje y la fuerza para escucharlo. Eso me parece, digo, todas me gustan muchísimo, pero en realidad sí, o sea, no es solo que como se dice, que, que para crecer, que te duele crecer, sino que aprendas, porque si no aprendes nada, pues de nada sirve. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde en peores situaciones o en peores formas. Ahora sí vamos con su relación con la literatura. En múltiples ocasiones, en sus análisis hablaba más el escritor que el científico. Sabía que la cima de la destreza artística se alcanza no a través del discurso dogmático, sino mediante la consideración genética que lo impulsa a colocar la ciencia al servicio de la fantasía y con la ayuda de la imaginación a sacar lo reprimido, vitalizar lo depositado y traer a la luz lo escondido en las tinieblas. Esas son palabras de él. Freud era un poeta reprimido,
al que le costaba dejar salir su divagar poético. Por ello envidiaba a los literatos, por su despreocupación y placer certero, sin escatimar en transferencias. ¿Qué son las transferencias? Otra del lenguaje psicoanalítico, la función psíquica mediante la cual tú proyectas en otra persona, en otra situación, en un ente nuevo, en otro sujeto, tus afectos, tus expectativas y tus deseos reprimidos. Los, se los reflejas a otra persona. Decía que los poetas somos libres de escribir lo que sienten, lo que sentimos, de escudriñar el alma. A su vez, deseando obtener lo que logran los poetas, él quería los beneficios de ser literato y para él los beneficios, aparte de sacar todo lo que traes adentro, era la fama, la reputación y la atracción que tenían de las mujeres. O sea, antes era mucho más que los poetas, bueno, decían un verso y ya, wow, las mujeres ahí se derretían. Y era un real y legítimo admirador de los reyes de la palabra, decía, los reyes de la palabra, los poetas, los soñadores diurnos. ¿Por qué les decía los soñadores diurnos? Porque él eh, eh, clasificaba el sueño diurno y nocturno. El sueño nocturno, bueno, es cuando estamos soñando realmente, estamos dormidos, y el sueño diurno es cuando estás despierto, pero dejas volar la imaginación y la fantasía. Y son los artistas fantasiosos de la estirpe humana, decían los poetas, eso me encanta. Expresaba, suelen saber de una multitud de cosas entre el cielo y la tierra, con cuya existencia ni sueña nuestra sabiduría académica. Se daba mucho más valor a esa parte intuitiva del poeta que saca de dentro el conocimiento que de la ciencia formal. Y en la ciencia del alma se han adelantado grandemente a nosotros, decía, hombres vulgares, pues se nutren de fuentes que todavía no hemos abierto para la ciencia. Para Freud, ciencia y arte, análisis y poesía eran binomios insuperables. Y él tomó conceptos. Él escribía de una manera poética, dramática, romántica y profunda. Él en particular, ahorita les voy a leer una carta que le escribió, un fragmento de una carta de las 2000 cartas que le escribió a su esposa, y, y también era un hábito y profuso lector que él tomó conceptos de muchas teorías de escritores para formar sus conceptos psicoanalíticos. La carta a su esposa, o el fragmento de la carta a su esposa dice así: no apetezco sino lo que tú ambicionas para ambos, porque me doy cuenta de la insignificancia de otros deseos comparados con el hecho de que seas mía. Estoy adormilado y muy triste a pesar de que tengo que conformarme con escribirte en vez de besar tus dulces labios. Y bueno, si me da tiempo, les leo otro fragmento de otra carta, porque en sus cartas es muy intenso, es muy intenso, y bueno, él de por sí era muy intenso y muy expresivo, no, sí muy expresivo dentro de de su forma siempre estoica y como su mal humor, pero finalmente con todo eso expresaba. Y, y para Freud el psicoanálisis iba mucho más allá de la neurología o de la psicología, por lo que, por lo que tomó muchos conceptos, como les decía, de muchos autores. Y esos son los que les voy a mencionar ahorita. Él, bueno, antes de mencionarles eso, él fue producto de la cultura germánica, que esa cultura se centra en escudriñar al hombre, y básicamente de la cultura que fundamenta los pensamientos de Keynes, de Goethe y de Schiller. Y menciona innumerables veces en sus escritos a Goethe, como ya les decía, y bueno, vamos a ver, por ejemplo, algunos de los conceptos o de las palabras que él tomó de otros lados. Por ejemplo,
la pulsión de vida, eros y thanatos, pues viene del griego, la inconsciencia. Él tomó ese término de la filosofía de Schopenhauer y de Harman, el complejo de Edipo, de las fábulas de Sófocles, el incesto, de la obra de Hamlet, la obra de Shakespeare de Hamlet, la obra de Shakespeare, Hamlet, perdón. Y bueno, voy a mencionar algunos de tantos eh, autores que él menciona en sus obras y que él leyó. Inició con los británicos, con William Shakespeare, que era su preferido. De él lo menciona muchísimo y toma muchísimas cosas de él. Jonathan Swift, John Milton, Charles Dickens, George Eliot, que era mujer y se tenía que cambiar el nombre para ser aceptada, Marianne Evans, Charlie Kingsley, H. Rider Haggard, Rudyard Kipling. De franceses, a François Rabelais, a Molière, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Emilio Solá y Guy de Maupassant, del que menciona en varias de sus obras esa parte fantasiosa de Maupassant. De los rusos, a Fyodor Dostoyevsky, que lo menciona muchísimo en múltiples ocasiones, y de él toma de su libro Los hermanos Karamazov, toma el parricidio, a León Tolstoy, a Dmitri Mirskovsky, de los alemanes a Goethe, Johann Wolfgang Goethe, que es el gran admirado por él, a Friedrich Schiller, que ya les dije, a Henry Claes, a Julian Huber, a los hermanos Grimm, a Arthur Schopenhauer, que también les mencioné, a Christian Duches Grab y a Friedrich Nietzsche. En los clásicos, a Sófocles, sus tragedias, y a Virgilio, su poesía, los españoles, a Miguel de Cervantes, el que decía que realmente lo divertía y lo hacía sentir muy bien cuando lo leía, los escandinavos, y el escandinavo a Henry Ibsen. Y bueno, esos son unos tantos de los que leía por ser, realmente, tenía una gran avidez por eso. ¿Qué es el premio Goethe? Ahora sí vamos a ese premio afamado. Y antes de hablar del premio Goethe, voy a decirles lo que decía Freud sobre los sueños. Él decía, y lo dijo antes de recibir este premio, el sueño posee una maravillosa poesía, una exacta facultad alegórica, un humorismo incomparable y una deliciosa ironía, decía él, sobre los sueños. Su obra maestra fue la interpretación de los sueños. En uno de sus prólogos de la edición inglesa, Freud expresa una intuición de esta índole, o sea, de la índole poética, es única en el curso de la vida de los hombres relacionada con el sueño. Y les quiero leer un breve prólogo, o sea, un fragmento del prólogo de su libro, de su libro Interpretación de los sueños, porque realmente para que ustedes vean cómo él menciona, de qué manera se expresa literariamente. Si cuando por una angosta garganta desembocamos de repente en una altura de la que parten diversos caminos y desde la que nos ofrecen un variado panorama en distintas direcciones, habremos de detenernos un momento y meditar hacia dónde debemos volver primero nuestros ojos. Analógicamente, nos sucede ahora, después de llevar al término a primera interpretación onírica. Nos hallamos envueltos en la luminosidad de un súbito descubrimiento. El sueño no es comparable a los sonidos irregulares producidos por un instrumento musical bajo el ciego impulso de una fuerza exterior y no bajo la mano del músico.
No es desatino ni absurdo ni presupone que una parte de nuestro acervo de representaciones duerme, en tanto que otro comienza a despertar. Bueno, ahora les voy a hablar qué es ese afamado y grandísimo premio Goethe. Dicho premio se otorga en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Es la mayor distinción al mérito cultural y literario de ese país. Y el 28 de mayo de 1930, día de la conmemoración del aniversario del natalicio de Goethe, le fue otorgado así. Se generó mucha controversia por ello, porque, ¿por qué? O sea, en primer lugar, y la razón principal era porque él era de origen judío y estaba en la época de los nazis, y la mayoría, incluso de ese jurado, de ese consejo, pues estaba en contra de los judíos, y entonces decía que no, que no. Dos, porque él no era realmente, él no era un literato. Sin embargo, sus escritos sí se consideraban como joya literaria por el contenido que tenía, pero no lo querían aceptar. Y, y bueno, hubo muchísima discusión al respecto. ¿Y qué sucedió? Eh, el que habló liderando el pro de por qué dárselo, hablaba de esa comunión, de esa convergencia de ideologías entre Goethe y Freud, aunque muchos saltaron que no, como eso era imposible, porque Goethe era un nacionalista, aunque bueno, muchas de sus obras no están desmintiendo eso. En fin, o sea, todo lo que nos sucede a los seres humanos, esa complicación que a veces, que a veces nosotros mismos nos embullimos en ella y complicamos la vida. Y otros decían, ¿no?, que al contrario, tomaban que los dos fluían por la misma ideología. Y, y también, bueno, dijo el que más lo defendió, que por razones políticas era importante dárselo a un judío pues, para que todo lo que se estaba diciendo a nivel internacional sobre la Alemania, eh, pues quedara un poquito limado. Finalmente se votaron 7-5, fue por mayoría, la mayoría de las veces ese premio se otorga por unanimidad, en este caso por la mayoría mínima, pero se le otorgó un premio súper bien merecido a Sigmund Freud. Y bueno, ahora les voy a decir, no sé si lo puse aquí, no, el discurso que Freud dio después de recibir este premio. Algunos dicen que no estuvo presente, otros dicen que sí, pero bueno, este discurso, ya sea que lo hubiera dado en ese momento o lo hubiera dado después, él, este discurso lo dijo después de haber obtenido el premio, que es una medalla que ven ahí en la pantalla. Observé las más sutiles perturbaciones de la operación anímica en sanos y enfermos, y a partir de tales indicios quise descubrir, o si ustedes lo prefieren, colegir, cómo está construido el aparato que sirve a estas operaciones, así como las fuerzas que en él producen efectos conjugados o contrarios. Lo que nosotros, yo, mis amigos y colaboradores, pudimos aprender por ese camino, nos pareció sustantivo para la edificación de una ciencia del alma que permita comprender los procesos normales y los patológicos como parte de un mismo acontecer natural. Él influyó también, hablando de la parte literaria, él influyó en estas tres corrientes, en el neorromanticismo, que se inició en Francia en la época de 30-40 y continuó en Reino Unido hasta los 50, y que se caracterizó por su forma íntima de ver el mundo. Es un movimiento que enfatiza las emociones y la individualidad y, y todos los sentimientos internos de las creaciones, de las obras. El decadentismo, que es una corriente artística filosófica que también se originó en Francia,
en las dos últimas décadas del siglo XIX y que es un estilo literario que destaca la decadencia y el exceso y el expresionismo, que es que está en contra de las costumbres burguesas y la moral, y que se originó en Alemania a principios del siglo XX y es una corriente artística y literaria que busca expresar emociones y experiencias internas. ¿Cómo era Freud? ¿Cómo era la personalidad de Freud? Su personalidad era muy controversial, era una personalidad difícil, no era fácil tratarlo. Era extremadamente terco, no era fácil tener una conversación con él sin que no quisiera tener él la razón. Era extremista, se iba completamente a los extremos, nunca estaba en el medio, no había un equilibrio. De hecho, él mismo se trató psicoanalíticamente por toda la conflictividad que él tenía y por todo lo que enmarañaba en su cerebro. Y era un hombre estrictamente rutinario. Se dice que él completamente, durante toda su vida, digamos, de su vida adulta joven, hasta que murió, siempre hacía lo mismo. Cuando se levantaba, exactamente lo mismo, igual. Era obsesivo. Y bueno, esa obsesión, pues, como todo tiene sus pros y sus contras, pues esa misma obsesión pues, lo llevó a indagar tanto y a escudriñar tan profundamente que encontró todos estos recovecos en la mente humana, ¿no? En este aparato psíquico que él le llamaba. Era neurasténico, se molestaba constantemente por cualquier cosa y brincaba rápido, su humor era muy variable, eh, generalmente estaba de mal humor, eh, menos con su esposa, y era controlador. En algunas de las cartas y algunos de sus historiadores dicen que, o sea, era un celo obsesivo y quería saber exactamente qué hacía ella, cómo lo hacía, a qué hora lo hacía, a dónde miraba, o sea, cosas realmente muy fuertes en cuanto a, a ese control que finalmente nos está hablando él mismo de un sentimiento de inferioridad muy grande, ¿no? De una inseguridad interna muy fuerte. Y esto me lleva a pensar en Borges, por ejemplo, que dice que no, que me encanta porque estoy de acuerdo, además, que dice que sí podemos dar lo que no tenemos y en el sentido de que si él era un hombre con tantos conflictos, ¿por qué pudo entonces ayudar a tanta gente a sanar? Y además hacer una teoría como la que hizo. Pero bueno, eh, y, y bueno, no sé cuánto tiempo me quedan como 5 minutitos, creo. Eh, ¿Qué es lo que hizo Freud? Quiero decir, sus aportaciones, ¿cuáles fueron? Eh, Propone invertir el orden, pervertir la forma y el contenido literarios. Sus teorías son innovadoras y sus obras de gran riqueza literaria y las reacciones en pro y en contra de sus planteamientos incrementaron la influencia que produjo. La personalidad de Freud era difícil, como les decía, y era un hombre extremista y rutinario, de mal carácter, y tenía unos sentimientos de envidia muy fuertes hacia los escritores, como ya les había dicho. Eh, Sus aportaciones que hicieron dieron grandes luces al mundo sobre la psique humana, lo reconozcan, lo acepten o no, sigan la corriente o no la sigan. Yo tomo lo que me parece muy bueno. Además, bueno, ahora ya ha evolucionado mucho más el psicoanálisis y hay otras más corrientes. Su tesis fue innovadora, sentó las bases de una nueva visión de la psicología
que revolucionó al mundo, porque antes estaba, los griegos hablaron muchas veces de ella, pero nunca hubo un desarrollo a plenitud como la hubo en el tiempo de Freud. Alcanzó gran celebridad en vida, es uno de los grandes pilares del pensamiento del siglo XX. Ha ejercido gran influencia en el mundo de la cultura contemporánea. Gran influencia. Y bueno, pues para concluir, les voy a leer, voy a poner tanque, se los voy a poner en alemán. Y bueno, aquí también les puse una de tantas bibliografías que tomé, pero quiero terminar con un poema que yo le escribí. Ok, bueno. A este poema que le escribí a Freud, que dedicó a Freud, le titulé Onírico. Tu controversial teoría no descarta tu grandeza, tampoco la trascendencia de tu encomiable proeza. En el inconsciente escarbas, a los infiernos te adentras, en los cielos te sublimas, tu obsesividad aumenta, la locura se acrecienta. Mueves la magia del tiempo, innovas arcaicas ideas. La pasión pulula en tus venas, el control es tu tormento. En un abismo fantástico tus sueños mecen tus sueños. Tus recovecos mentales estallan y afloran sueños. Cuando el terreno se allana, cuando los surcos se estrechan, cuando el éxito se abraza, se hace realidad tu entrega. Bueno, pues con esto concluyo mi presentación. Espero que haya sido de su agrado, que haya dejado en ustedes una simiente, algo que les haga investigar más sobre esta pasión por el arte, por la literatura y también por la ciencia que no tienen por qué ir unidas ni por qué enemistarse, sino más bien aflorar las dos para beneficio de la humanidad y, y bueno, también de todas estas aportaciones que nos dejó Freud en el mundo. Gracias por escucharme y por verme, los que estén ahorita o los que vayan a estar posteriormente. Les mando un beso muy grande a todos y un abrazo. Hasta luego.